Amén, mis hermanos. Este pasaje que acabamos de leer, simplemente, como les decía, lo vamos a tomar a manera de ilustración e introducción a un aspecto que vamos a hablar. El pasaje nos narra la historia de un hombre leproso. El versículo 1 nos dice que este hombre era un gran general del ejército de Siria. Era un hombre que había llegado a tener una posición muy alta porque por medio de él Dios le había dado libertad a Siria. Y se nos dice la palabra que este hombre era muy valeroso. Era un soldado general que le había dado victorias a Siria y que para el rey era muy importante, ¿sí? Y este hombre que era tan importante y tan valeroso, se nos es descrito al final del primer versículo como un hombre leproso. Y volvemos a la figura de la lepra, que es una figura muy importante, que la Biblia usa de manera regular en el Antiguo Testamento para mostrarnos la realidad de la condición del hombre. El hombre con todo su éxito, en este caso Naamán, con todas sus victorias, con todas sus batallas, con todo el honor que había recibido de parte del rey, era un hombre leproso, ¿sí? Era un hombre que tenía una enfermedad gravísima, una enfermedad que era muy escandalosa a la vista, una enfermedad que el Antiguo Testamento trataba de una manera muy particular. Este hombre era un gentil. Si él hubiera sido judío, o sea, parte del pueblo de Dios, este hombre no se podía acercar al rey. Este hombre no podía ir a la guerra. Este hombre no podía ir al templo. Este hombre no hubiera podido vivir entre otros hombres. Él tenía que ser puesto afuera de la congregación y él tenía que ser estigmatizado por su lepra. Nadie se podía acercar a él no se podía acercar a nadie, él no se podía acercar a Dios, pero era gentil. Entonces la figura de Naamán nos va a hablar un poco de la realidad del hombre y el proceso como Naamán fue limpio. Nos va a hablar de una de las obras más importantes que el Señor Jesucristo va a hacer en nosotros, los que creemos. Y esa obra importante es limpiarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Naamán es una figura de purificación o de santificación. Purificación en cuanto a salvación para aquellos que están siendo acercados al Evangelio, pero también de santificación para aquellos que creen en el Evangelio y necesitan experimentar de manera constante la victoria de Cristo sobre sus pecados. Entonces vamos a usar esta figura para ir al Nuevo Testamento, hablar un poco de esta obra. Pero leamos unos versículos que nos van a servir para entender un poco más la enseñanza de Cristo para nosotros. Ahí se nos dice que uno de los criados de Naamán sabía que en Israel había profeta y que Dios lo podía sanar de su lepra. El rey de Siria, como lo apreciaba mucho, manda un mensajero al rey de Israel, que si de alguna manera pueden ayudar a Naamán para limpiar la lepra. El rey de Israel se escandaliza y dice: ¿acaso soy yo Dios que puedo sanar o salvar? Y cuando Eliseo se entera, le dice: no tengas temor, mándalo a traer, para que Naamán y todo el mundo sepa que en Israel hay un profeta de Dios. Y Naamán viene, y ahí es donde comenzamos a leer el verso 8. Dice ahora el verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense un gran general, un general importante del imperio de la época. No llegó solo, seguramente llegó con una compañía de soldados, seguramente venían unas carrozas muy llamativas, seguramente él vestía una ropa gloriosa, era una persona muy importante. Y llega Naamán con toda su realidad a la puerta de la casa del profeta. Y dice ahí: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve
y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Eliseo ni siquiera sale a recibirle. Eliseo ni siquiera lo entra a su casa. ¿Sí? Cualquier persona, y más tratando de un asunto como este, hubiera tenido la cordialidad de saludarlo. Era un general del ejército de Siria. Lo hubiera hecho entrar a su casa. Lo hubiera atendido de cierta manera. Pero Eliseo era un profeta un poco fuerte, un poco tosco. En vez de hacerlo ingresar, le manda un mensajero con un mensaje bien claro. Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Un mensaje claro. Y ese mensaje es muy importante porque es el mensaje que vamos a ver en las palabras de Jesucristo. Ahora dice que el verso 11 que Naamán no aceptó con mucha dicha ese mensaje. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Mire lo que él esperaba. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán esperaba que la salvación de su lepra fuera hecha de cierta manera. ¿Sí? Yo creo que a Naamán venía en el camino pensando, bueno, ¿cómo este hombre me sanará? Pronto cuando él venga, como él sabe que yo soy un hombre importante, él va a sanar. Seguramente él va a salir, él va a orar a Dios, seguramente va a ungir sus manos con aceite y va a poner sus manos sobre mi lepra y mi lepra va a desaparecer. ¿Sí? Y Naamán traía esa expectativa. Pero para conflicto de Naamán las cosas no se hicieron como él esperaba. ¿Sí? Naamán representa a ese hombre leproso, ese hombre en pecado, que aunque es exitoso en el mundo, en las cosas que hace, es un leproso. Porque así nos encontramos hombres, ¿no? Hombres que en lo que hacen, en lo que estudian, en lo que trabajan, de alguna manera son exitosos, les va bien, tienen fama, tienen gloria, ¿sí? Pero son leprosos. Ese es Naamán, un hombre que delante del mundo es una especie de celebridad, pero delante de Dios es un leproso. Tiene una enfermedad seria que lo está carcomiendo, que lo está corrompiendo, que lo está destruyendo. Esa es una figura muy clara, mis hermanos, del hombre en pecado. El hombre en pecado con todas las cosas que puede hacer, con todo lo que él es naturalmente a los ojos de Dios, es un leproso. Y la lepra lo está carcomiendo. Y la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Tanto que el leproso no se podía acercar a otros porque los contagiaba. La casa donde vivía se contaminaba de lepra también. Sus ropas se contaminaban de lepra también. Esa es la condición del hombre, hermanos. El hombre en su pecado lo carcome. Su pecado causa vergüenza, causa dolor. Su pecado lo destruye. Y no solo lo destruye a él, destruye a aquellos que están cerca de él. Y no solo destruye a los que están cerca de él, a su familia, a sus compañeros. El pecado se pega a sus ropas. El pecado se pega a su casa. La lepra lo inunda. Así es el hombre delante de Dios, un leproso. Con una enfermedad incurable para las manos humanas. Una enfermedad que lo está corrompiendo a él. Está corrompiendo su matrimonio, su relación de padre. Está corrompiendo las obras que él hace y todo lo que él se lo coloca. Lo unta de lepra. Así es el hombre, hermanos. Qué imagen fuerte, ¿no? Yo pienso que Dios usa esta imagen, la imagen de la lepra, para mostrarnos la severidad, la realidad del pecado. Porque a veces nos engañamos, ¿no? Y Dios usa una figura natural para mostrarnos nuestra condición espiritual. Yo quisiera que usted solo reflexione, piense tal vez en la persona que para usted en este momento es más importante, más exitosa, que está llena de fama, que está llena de dinero, que está llena de mujeres, que a los ojos del mundo ha alcanzado la dicha y la felicidad. Bueno, para Dios es un leproso. ¿Sí? Un leproso enfermo. Un leproso que necesita ser salvado de su lepra. Un leproso que necesita ser sanado. Y así estábamos todos nosotros, hermanos. No había ni uno bueno.
No había ninguno que buscara a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas, como leprosos, que aunque queríamos cubrir nuestra lepra con vestiduras reales, que aunque queríamos cubrir nuestra lepra con el éxito natural, éramos leprosos, enfermos en nuestros pecados, destinados al juicio eterno de Dios. Nuestra lepra nos impedía acercarnos a Dios, tener comunión con Él. Pero aquí hay un profeta que tiene un gran mensaje para los leprosos. Ahora lo más tremendo es que Naamán, con toda su lepra, él pretendía llegar a la casa del profeta y que el profeta lo sanara como él esperaba. Y eso también es una incongruencia que a veces tiene el hombre. El hombre quiere acercarse a Dios, quiere recibir las bendiciones de Dios, quiere recibir la sanidad de Dios como él espera. ¿Sí? No, yo voy allá y tal vez que el hermano Tomás venga a mí, levante sus manos al cielo y ore y Dios me quite la lepra. Dios restaure mi hogar. Dios me libre de mis pecados. A veces nosotros queremos una salvación a nuestra manera, ¿no, hermanos? ¿Sí? Y nos ofendemos cuando yo vengo a Dios, oro a Dios y Dios no me responde. Porque yo quería que Dios lo hiciera de esta manera. Y nos escandalizamos con el evangelio y nos vamos hasta enojados como Naamán. No, yo esperaba que me hablaran de algo de prosperidad y ahora Eliseo me dice que vaya al río, que me sumerja. ¿Y por qué era tan escandaloso para Naamán ir al río y esto? Imagínese un leproso. Él iba a tener que ir al río, él iba a tener que descubrir su lepra. Él tenía que exponerse delante de otros y sumergirse. Al hombre no le gusta ser expuesto. Al hombre no le gusta que su maldad salga. El hombre quiere esconder su lepra. El hombre espera que solo una oración sane su lepra. Y a veces ese camino es diferente al camino de nosotros, hermanos. Entonces dice ahí que y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía, para mí saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará su lugar, y sanará la lepra. Una sanación fácil, una sanación barata, una sanación que no incluye responsabilidad del profeta, del leproso. Y todavía mire lo que él sigue diciendo. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mire lo que dice, si es un asunto de ríos y de lavarse, yo podría ir a lavarme a Habana y a Farfar. Los ríos de Damasco seguramente eran más gloriosos, más grandes que el río Jordán. Si el asunto fuera de lavarnos, yo tengo otros lugares donde yo me puedo ir a lavar. ¿Sí? A veces los leprosos hablan así. Cuando el leproso usted le muestra el camino que Dios establece, él dice, no, yo también puedo ir. Hay otras maneras en las que yo puedo solucionar. Hay otras maneras en las que yo puedo cambiar. Hay otras maneras en las que yo puedo ayudar a mi situación familiar. Hay otras maneras en las que yo puedo ayudar a mis hijos. ¿Sí? Yo puedo ir al psicólogo. Puedo ir al psiquiatra, yo puedo ir al consejero de no sé qué, yo puedo buscar ayuda en otros medios. ¿Por qué tengo que exponerme? ¿Por qué tengo que lavarme? Y en el Jordán. ¿Sí? Naamán inicialmente rechazó el mensaje del profeta. Pero mira lo que dice el verso 13. Gracias a Dios por los criados de Naamán. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Dios usó a estos hombres para insistirle a Naamán, Naamán, no seas necio, no seas orgulloso, no se te está pidiendo gran cosa, solo tienes que ir a lavarte y serás limpio. Y esas palabras Dios las usó
para que Naamán volviera en sí, dijera, bueno, sí, ¿cierto? Sí, solo ir y lavarme. Y Naamán fue con todo su orgullo, con toda su grandeza, se sometió a la palabra de Eliseo y fue. Dice en el verso 14 que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, ¿sí? Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Inmediatamente Naamán obedece, él se zambulle, se da la idea de sumergirse, de bautizarse en esas aguas 7 veces, que es un número bien significativo, e inmediatamente sale la 7ª vez, sale limpio. Su piel totalmente restaurada, como la piel de un niño. Qué imagen tan tremenda, ¿no? Aquellos que yo creo que lo vieron descender leproso una vez, leproso 2 veces, de pronto ya la 3ª, algunas partes iban siendo purificadas. De pronto a la 4ª ya lo veían diferente, de pronto a la 5ª, y cuando él surge la 7ª vez, su piel plena y totalmente limpia. Dice la escritura, como la piel de un niño. ¿Usted ha visto la piel de un niño, hermanos? Sí, suave, viva, limpia, sana. Esa es una imagen muy poderosa, hermanos, de la sanación o la limpieza que hace el Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Recuerde, esta es la introducción para ver las palabras de Jesús para los leprosos a quienes él predicaba. Dice ahí Juan 8. Vamos a centrarnos en el pasaje de Juan 8. Quería usar la figura de Naamán como una introducción a lo que Jesús va a decir. Juan 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está delante de la generación de los judíos que eran muy religiosos, pero sabemos por los evangelios que su religión era muerta, externa, ceremonial, pero ellos mismos estaban en una condición lamentable delante de Dios. Y ahora el Señor les va a mostrar a estos judíos con el mensaje cómo ellos pueden ser limpios de su pecado. Y lo primero que Él les dice es que ellos podían ser libres. Y ellos reaccionan diciendo: nunca hemos sido esclavos. Porque ellos tenían una falsa noción de la libertad que Él venía a anunciarles. Ellos eran una nación que en este momento tenía algo de libertad, no tenía un tipo de esclavitud. Era una nación que de por sí Dios la prosperaba. Y estas personas recibían muchísimos beneficios de parte de Dios. Y eso les daba a ellos como una sensación de una falsa seguridad. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está prosperando. Somos una nación que en realidad no ha vivido una esclavitud severa. ¿De qué vamos a ser libres? Porque a veces cuando nosotros hablamos de libertad, la gente piensa: será libertad de los problemas, será libertad financiera, será libertad. ¿De qué tipo de libertad venía a hablar Jesús? Porque la gente, cuando no sabe de qué libertad se está hablando, piensa que es libre sin darse cuenta que es esclava. Usted va a hablarle a una persona y la persona comienza a decir: bueno, pero es que, ¿acaso yo mato? ¿Acaso yo robo? ¿Acaso yo soy como tal delincuente? No, yo soy una persona buena, buen trabajador, buen esposo, buen padre, bueno a la luz de sus propios ojos.
Pero mira lo que les dice Jesús. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, o sea, el asunto del que está hablando Jesús acá es del pecado. Todo aquel que practica el pecado. Hermanos, el problema del hombre no es el dinero. El problema del hombre no es su situación económica, ni su situación cultural. El problema del hombre no es que nazca en un estrato alto, en un estrato bajo, no es que haya estudiado o no haya estudiado. El problema del hombre es el pecado. Y el problema del hombre es que aunque el hombre quiera, no puede dejar de pecar. De tal manera que eso lo vuelve esclavo del pecado. Y no solo lo vuelve esclavo del pecado, porque el pecado tiene una paga. El hombre peca, es como una semilla que siembra, y si siembra para la carne, él va a recoger. Entonces va a recoger el fruto de su necedad, el fruto de su orgullo, el fruto de su mentira, el fruto de su lujuria, el fruto de la codicia, el fruto de todos sus pecados. Aunque los haga en secreto, aunque nadie más lo vea, el que practica el pecado, esclavo es del pecado y va a recibir la paga del pecado. ¿Sí? Como una enfermedad. Que aunque usted de pronto no sepa, y usted padece esas enfermedades internas, esa enfermedad va a traer muerte y se va a manifestar cada vez más visiblemente. Jesús les dice a ellos que Él los venía a hacer libres, igual como Naamán. De alguna manera ellos no entienden, ¿libres de qué? Bueno, libres del pecado. Porque no solo el pecado tiene consecuencias temporales, hermano. Lo más grave del pecado son sus consecuencias eternas. La paga del pecado es la muerte, y la muerte eterna. Hay un lago de fuego y de azufre que va a arder por los siglos de los siglos para los leprosos, los que vivieron en sus pecados, los que andaron en sus pecados, los que no se arrepintieron de sus pecados. Alguien le dice a Naamán: mira, en Israel hay un profeta que tiene un mensaje que te puede salvar de tu lepra. Y ahora Eliseo se vuelve una pequeña figura del más grande de los profetas, del gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Y si la palabra que dijo Eliseo pudo salvar a Naamán de su lepra, ahora vamos a escuchar al mayor de todos los mensajeros de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y la manera como Él enseñó a los hombres de que podían ser sanos, limpios y libres de su pecado. Esto nos va a enseñar, hermano, cómo debemos mostrarle el camino de salvación a aquellos que están llegando. Porque nuestro camino o nuestra propia sabiduría a veces dice lo mismo que Naamán. Yo voy a pensar que el profeta salga, haga una oración por mí y soy sano. Hay gente que se acerca a la iglesia: hermano, venga, ore por mí. ¿Sí? Y a veces podemos orar por las personas, pero no es la manera como Dios escogió salvarlas. Ay, hermanos, que quiero que vengan y hagan esto por mí. Y bueno, uno puede hacer, pero no es la manera que nosotros no podemos establecer un camino para acercarnos a Dios. Dios ha determinado cómo los hombres le van a conocer y ser perdonados y limpios. Entonces vamos a escuchar el mensaje de Jesús para ver cómo los hombres pueden experimentar la verdadera sanidad de su lepra, la verdadera libertad de sus pecados. Por eso les decía que es más una ilustración pequeña para ver lo que hace la gracia y el poder del Evangelio en nosotros. Entonces dice ahí, volviendo al 31, dijo entonces Jesús
a los que habían creído en Él. Esa frase, los que habían creído en Él, no es un creer de salvación todavía, sino había gente que al ver todo lo que Jesús estaba haciendo, ya estaban pensando que Jesús era un profeta, que Jesús era un hombre de Dios. Y habían multitudes que habían visto muchos milagros, mucha expulsión de demonios, y ellos ya estaban comenzando a creer en Jesús, porque había un ambiente de mucho rechazo también. Y estos que habían creído en Él, Él comienza a hablarles. Ese tipo de personas que está mirando de lejos como queriendo saber, ¿sí? A veces se encuentran personas así, ¿no? Vienen hasta la reunión y están como ahí mirando, escuchando. Alguien los invita, alguien les ha dicho que por ahí en Israel hay un profeta que puede salvarlos. La persona tiene fe en el sentido de que está dispuesta, está queriendo saber cómo. Entonces dice ahí, miren las palabras, recuerde las palabras de Eliseo, que son como una pequeña figura a las palabras de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Mire este verso corto, hermano, pero muy sustancioso. Si vosotros, eso ya tiene un condicional. Eso ya nos habla de una responsabilidad de aquellos que se están acercando. ¿Y cuál es la responsabilidad? Recuerde que Jesús nos va a mostrar el camino de salvación. Y en otros casos, a los que ya somos salvos, nos va a mostrar el camino de santificación. Dice ahí, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Mire esa frase, hermanos. Estos que estaban oyendo, se les da un mandamiento, una instrucción. Si ustedes quieren ser sanos de su lepra, yo también tengo un río. Y si ustedes quieren ser sanos de esa lepra, necesitan sumergirse en ese río. Y no solo una vez, 7 veces. ¿Eso qué nos habla? Permanecer. Miren la figura. Si ustedes se zambullen regularmente en mi palabra, seréis mis discípulos. Y conoceréis y seréis libres. Mire esto es muy ilustrativo. Naamán, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán. El Jordán, a manera de ilustración, y porque el Nuevo Testamento nos usa ese lenguaje, representa el río de la palabra de Dios. Pablo más adelante en Efesios 5 dice que habiendo Cristo se entregó por la iglesia para santificarla con el lavamiento del agua por su palabra. Miren la figura. Entonces el Jordán es como una figura de la palabra de Dios. Es un río que desciende del trono de Dios. Pero no es cualquier río, mi hermano. Es un río puro. Es un río cristalino, es un río amplio y poderoso, un río que puede limpiarnos de toda nuestra suciedad y lepra. En estos días estuvimos con los hermanos viendo el río Paraná, ¿sí? Ahí al lado de las cataratas, qué río impresionante, ¿no, hermano? Cuánta agua, cuánto poder, uno siente la sensación de que eso es mucho mayor que nosotros. Hay una grandeza en esas imágenes poderosas. Bueno, entonces vamos a mirar la palabra de Dios así, como un gran río. Hermanos, la palabra de Dios no es cualquier río. No es los ríos de Damasco. No es los ríos del mundo. La palabra de Cristo es el río de Dios. Y ese río tiene
los ingredientes de la obra y de la vida de Cristo, de tal manera que esos ingredientes nos pueden limpiar de nuestra lepra. No tenemos tiempo, hermano, pero hay una figura en la purificación de los leprosos interesante. Cuando el sacerdote iba a purificar a un leproso, él cogía 2 aves, mataba a una, le sacaba la sangre, ponía la sangre en una taza y habían unas aguas corrientes, o sea, agua que fluía. Él cogía y lanzaba la sangre del ave, cogía hisopo, mezclaba la sangre con la agua que iba corriendo y comenzaba a rociar al leproso. Rociar al leproso, rociar al leproso. ¿Y sabe cuántas veces lo rociaba? 7 veces. Y esa agua con el sacrificio de la avecilla, al caer en la carne del leproso, comenzaba a purificarlo. ¡Qué imagen, hermano! Ahora ya no es un río pequeño que tú coges y esto, sino ahora el Señor le dice, zambúllete, sumérgete. Si nosotros queremos encontrar la salvación de Dios, necesitamos zambullirnos en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De nada escúcheme, y esto que lo escuche la iglesia, hermano. De nada nos sirve orar por un leproso si el leproso no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. De nada nos sirve aconsejarlos en sus problemas familiares, de nada nos sirve ayudarlos económicamente si el leproso no se quiere zambullir en la palabra de Dios. Porque Dios ha determinado que el hombre sea salvo por la locura de la predicación. Y aunque a Naamán le enoje, porque la gente se enoja. No, yo esperaba que oraran por mí, que me impusieran las manos. Si usted hoy está acá, todavía en sus pecados, en un estado todavía de condenación, si usted ve su lepra, la lepra de su esposa, de sus hijos, la lepra de este mundo, cómo lo está inundando, usted debe saber que Dios lo puede salvar en la gloriosa persona del Señor Jesucristo y a través de la palabra y el evangelio de Él. Y el Señor le dice, zambúllete, sumérgete. Si Dios está tocando su vida, si usted ve que Dios lo está trayendo, ahora el Señor le dice, si usted permanece en mi palabra. Mire esta imagen, hermano. ¿Por qué permanece? No es un contacto superficial, hermanos. No es un contacto, no, si yo voy y escucho el domingo y vuelvo tal vez en 20 días. No, ese zambullir nos habla de sumergirnos, de entregarnos a la palabra, de dejar que la palabra cubra todos los aspectos de nuestra vida, que nos limpie totalmente de nuestra lepra. Ahora, ¿cuál es el problema? Naamán dice, qué figura tan interesante, no, en Siria hay mejores ríos. Hermano, los ríos de Siria son ríos inmundos. ¿Sabe que este mundo también tiene sus ríos? La gente no quiere escuchar la palabra de Dios porque está en el río del entretenimiento, en el río de las distracciones, en el río de los afanes de esta vida, en el río de las preocupaciones vanas y temporales, mientras su alma se está perdiendo. Y con el alma de su esposa, el alma de sus hijos y el alma de los que están alrededor de él. Mucha gente no quiere escuchar la palabra en nuestros días. Mucha gente no está dispuesta a escuchar el evangelio porque prefiere sumergirse en otros ríos. Ríos de muerte, ríos de suciedad, ríos de contaminación. Y eso también nos enseña a nosotros como cristianos, hermanos. Hay cristianos que no leen su palabra,
no estudian su palabra, no están dispuestos a sumergirse diariamente en la palabra, porque están en el río del mundo, bebiendo aguas sucias, aguas podridas, aguas hediondas. Y si eso es un pecado grave para los que no son salvos, es un pecado gravísimo para los que son salvos y todavía tienen aspectos de su vida leprosos. Hermanos, yo quiero vencer este pecado, yo quiero vencer la ira, yo quiero vencer la lujuria, quiero vencer este tipo de pecados que aunque ya soy creyente, estoy en él. Bueno, aquí Jesús también nos dice a nosotros como iglesia, si ustedes permanecen, pero para permanecer hay que apagar el televisor, hermanos. Para que permanecer hay que sacar tiempo a la palabra. Martin Lloyd-Jones decía, no hay atajos para la santidad. Si usted quiere ser un hombre, una mujer santa, un joven santo, un anciano santo, usted tiene que apartar tiempo para Dios, para la palabra, para instruirse, para ser edificado, para escuchar a otros predicar la palabra, para leer libros que lo instruyan en la fe, en su andar. Se necesita tiempo. No tenemos tiempo, nadie tiene tiempo, por eso la Biblia dice que hay que redimirlo, hay que comprarlo, hay que esforzarnos, hay que apagar ciertas cosas que está consumiendo nuestras vidas, hermano. Que no podemos tener un devocional diario, que está consumiendo nuestro tiempo, que no puedo ni siquiera orar con mi familia, que está consumiendo el tiempo que lleva 1 año, 2 años y no me he leído la palabra completa. Necesitamos volvernos hombres y mujeres que se zambullan. Que la palabra de nosotros, esa imagen de zambullirse, yo me imagino a Naamán cada vez que se metía porque el río de Jordán era grande, cada vez que él se metía y salía lleno de la palabra. Así deberíamos salir nosotros de la casa, llenos de la palabra. Así deberíamos venir a la reunión, no a buscar la palabra, sino ya habiendo tenido un tiempo con Dios y llegamos llenos de la palabra. Si vosotros, lo mismo que el Señor le había dicho a a Naamán, pero si se te pidiera algo más, hermanos, Dios no nos pide cosas grandes. Él nos pide que seamos fieles a su palabra, que amemos su palabra, que guardemos su palabra. Hubieron hombres que dieron su vida para que esta palabra fuera traducida a nuestro idioma. Hubieron hombres que dieron su vida y todo lo que tenían para que esa palabra fuera conservada en días oscuros y de persecución. Y nosotros ni la leemos, ni la conocemos. ¿Cómo vamos a ser limpios de nuestra lepra, hermanos? Si no nos zambullimos. Y de verdad que hay cristianos que usted los ve, la lepra, la lujuria, la lepra, la contienda, la lepra, el orgullo, la lepra de la mentira, tanta lepra, hermanos. Pero ya Dios nos está mostrando cómo le estableció el camino para librarnos. Entonces dice ahí, si vosotros permaneciereis, recuerde el 7, zambullirse, y 7, el 7 nos habla de completamente. Siempre debemos estar en la palabra, hermanos. Pensar de acuerdo a la palabra, hablar conforme a la palabra, conocer a Dios según su palabra, vivir en su palabra. Número de plenitud. Entonces la característica, hermano, y la marca principal aún de un hombre que está siendo llamado hacia la salvación y hacia la fe, es su actitud hacia la palabra. Jesús le dice, si ustedes creen en mí, ustedes deben permanecer. Esa palabra permanecer, ¿qué significa? Ser constante, perseverar, ser obediente. ¿Sí? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis o llegaréis a ser o se convertirán.
verdaderamente mis discípulos. El término discípulo en el Nuevo Testamento, especialmente en los primeros años, era un término sinónimo de cristiano. ¿Sí? En Hechos se nos dice así: los discípulos eran los creyentes, los cristianos. Entonces el Señor dice que si esta persona permanece en su palabra, él va a ser realmente un verdadero cristiano, un verdadero discípulo. Y me parece muy interesante que el Señor diga verdaderamente. Parece que el Señor sabía que su iglesia iba a sufrir la crisis de los falsos cristianos o los falsos discípulos. El mundo cristiano está lleno de personas que dicen que son cristianas y no lo son, hermanos. No lo son. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? Por su experiencia. Alguien decía, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué tantas personas en la iglesia no se comportan como cristianos? Porque no leen su Biblia, porque no oran, porque no dan fruto, porque no sirven, porque no predican el evangelio, porque no se santifican, porque no abandonan el mundo. Y esta persona responde, la respuesta es dolorosamente obvia. Si alguno no se comporta como un cristiano, no es cristiano. Así sea su pastor o su hijo. No, es que si no anda, vive y da frutos de cristiano, no es, por lo menos en términos bíblicos, un verdadero cristiano. ¿Te ha visto ese que viene pero no ora, no se santifica, no busca a Dios? Solo viene a la reunión pero no ha venido a Cristo. O Cristo no ha venido a él, por lo menos. Estos días alguien me escribía, hermanos, testimonio tremendo. Hermano, ¿qué hago con mi esposa? Una persona de otro país. Ella sirve en el ministerio de la alabanza, tiene 10 años en la iglesia y es muy servicial, una persona naturalmente muy querida. Pero hermano, yo analizo a mi esposa y yo nunca la veo leer la Biblia. Yo nunca la veo orar. No tiene temor, ella ve cualquier cosa del mundo y se entretiene. Ella no tiene preocupación por evangelizar a mis hijos, que ellos se salven. Ella no tiene preocupación por predicar el evangelio a nadie. Ella no quiere servir. La música le es atractiva porque como que le gusta naturalmente. Pero yo cuando leo la palabra y veo su vida, no veo una verdadera creyente. Así hay muchos, hermanos. Se acostumbran a estar en el ambiente de la iglesia, pero no son verdaderamente discípulos de Jesús. No, o en términos más actuales, no son verdaderamente cristianos. Usted se ha escuchado que la persona del mundo le dice a uno, no, este sí es un verdadero cristiano, y él no es cristiano, pero él también ya sabe reconocer cuál es el verdadero cristiano, ¿no? Porque es que conocí a otros que dicen que son cristianos, pero a veces nosotros ni siquiera tenemos ese tipo de discernimiento, hermanos. Pero Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. O sea, la marca de un verdadero discípulo, ¿cuál es? Su relación con la palabra de Cristo. Porque la palabra de Cristo nos revela a Cristo, nos revela su obra y nos muestra a Jesús como Señor. Y nos lleva a un camino de fe, de obediencia, de devoción hacia Él. Nadie puede decir, hermano, o si lo dijera es falso. No, yo quiero seguir a Dios, yo quiero seguir a Cristo, pero no me interesa la palabra. Es un mentiroso. Si no le interesa la palabra, no le interesa a Cristo. Y no es un verdadero cristiano. Así lo hayan bautizado 5 veces en la iglesia. Ese sí no fue un zambullido verdadero, sino solo externo. Entonces, ¿qué va a suceder si la persona permanece en su palabra? Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y miren lo que va a suceder. Y conoceréis la verdad. La bendición inevitable de una persona que viene a la palabra, que escucha la palabra, que abre su corazón a la palabra, es que esa palabra lo va a llevar a la verdad.
La persona, su entendimiento va a ser abierto. La persona va a recibir revelación de Dios acerca de Dios, su voluntad, sus caminos, el evangelio, la salvación, la gracia. La persona va a conocer. A veces uno se encuentra con la persona y tampoco es normal, siempre estas cosas hay que examinarlas. Esa persona que después de la reunión usted le pregunta, ¿y cómo le pareció? Bueno, hermano, no entendí. Y viene el siguiente reunión y usted le pregunta, y no entendí. Y nunca entiende. O sea, usted le habla y como que no entiende, como que usted le está hablando en otro idioma. Es como cuando usted le explican algo de así, cálculo diferencial bien complejo, y usted mira todo eso, usted dice, tremendo, pero no entendió. Mira, hermano, una realidad, esto es una realidad espiritual. Cuando alguien comienza a buscar a Cristo y comienza a ser introducido a la palabra, y esa persona comienza a tener esos momentos de... ¿Usted no ha tenido esa experiencia de estar leyendo su Biblia y le prendieron la luz? Lo que parecía en griego, en arameo, en hebreo, se volvió español. Y la persona, hermano, entendí. Yo había leído esto muchos, pero ese impacto de conoció. ¿Sí? Eso es algo espiritual, hermanos. Y eso es una característica solo de los discípulos, de los creyentes. O sea que si usted está acá y todavía, ¿qué significará eso de Naamán? ¿Será que me voy a mandar a la piscina ahorita allí unas 7 veces? Si usted no está entendiendo, hay que examinar nuestro corazón. Una vez estábamos en un campamento, hermanos, y yo di un mensaje del holocausto. La figura del holocausto en cuanto a la consagración. Y sale una persona que iba al campamento por primera vez, y eran como las 10 de la noche, y comencé a decirle a unos hermanos, hermanos, yo quiero irme, ustedes no me pueden ayudar a salir de aquí. ¿Por qué quieres irte? No, estoy preocupada, aquí la gente va a terminar haciendo cosas terribles. Eso van a despellejarse, sacarse las tripas, eso van a quemarse en el altar. Preocupada, ella pensaba que era algo natural. No entendió. Todo era espiritual. Así le sucedía a la generación de Jesús. Si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, y todos, ¿cómo así? Tenían los ojos velados. Porque este conocimiento es exclusivo de los hijos. Jesús decía, cuando le preguntaban, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que no entiendan. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Para unos es y para otros es wow. ¿Sí? El que persevera en la palabra, en algún momento el Señor le va a dar a entender claramente, poderosamente la verdad. Entonces, si usted está llegando y usted comienza a entender, en la medida que usted está leyendo la palabra, escuchando el mensaje, Dios comienza a hacerlo entender por su espíritu. Sepa, mi querido amigo, hermano, que Dios lo está conduciendo al camino de salvación. Y no hay que resistir lo que Dios está haciendo. Hay que doblegar el corazón hacia la palabra, hacia lo que Él nos está mostrando. Hay que atesorarlo, meditarlo, zambullirnos en Él regularmente. Entonces el Señor dice, por eso el número 7 en las zambullidas. Yo me imagino que Naamán, especulando, se lanzó la primera vez y salió y se miró y igual. Se zambulló la segunda vez y salió igual. Se lanzó la tercera vez y salió y ya comenzó a ver algo diferente. Y otra vez y ya comenzó a ver algo diferente. Hermano, la palabra hace una cirugía en nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, hermanos.
Dios, en la medida que somos expuestos a su palabra comienza a entrar a nuestro corazón y comienza a separar y a dividir y a colocar y a tratar, y la persona no se da cuenta y está siendo operada internamente por el Espíritu Santo. Qué operación maravillosa, ¿no, hermanos? Qué operación necesaria. La operación de cambiar un corazón duro de piedra a un corazón de carne. La operación de sacar un muerto a la vida. La operación de sacarnos de las tinieblas a la luz. Por eso es tan importante la predicación. Dejemos dejar que el río corra, hermanos. El río de la palabra siempre tiene que estar corriendo. Cuando usted vaya a evangelizar, deje que el río corra, hermanos. Cuando usted reúna a la iglesia, deje que el río corra. Cuando usted está aconsejando a alguien, a un familiar, deje que el río corra. Porque es el río de la palabra de Dios el que trae salvación. Es el que limpia, es el que sana. ¿Se ha visto que hay lugares donde antes pasaba el río y los hombres lo desvían? Bueno, el diablo a veces quiere hacer eso en la iglesia, hermanos. Con todo lo que voy a decir, hermano, yo creo que usted lo ponga en su lugar. Más importante que las oraciones, que la alabanza, que la mutualidad o que la comunión, es la palabra de Dios. Ese río siempre tiene que estar corriendo, porque es el río que regula todas las cosas. Es el río que le da vida a todas las cosas. Es el río que produce todas las otras cosas. Jesús nos dijo, si ustedes permanecen en la oración, aunque hay que permanecer en la oración. Jesús nos dijo, si ustedes permanecen, ¿él en qué dijo? En la palabra, hermanos. Y el diablo es muy sutil de quitar la palabra de la vida de la iglesia o del evangelio. Dejemos que el río de Dios corra, porque el río es el que trae vida. En su hogar, deje que el río de Dios llegue a su casa, hermano. Porque ese río le puede quitar la lepra a sus hijos, a sus hijas y traer salvación. Deje que el río de Dios corra y zambúllase, usted y los suyos, en ese río. Y dice ahí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la libertad gloriosa que Jesús promete a los que se zambullen en su palabra. Alguien decía, esta sección quiere señalarnos especialmente la fe salvadora y santificadora en Él. Una fe basada en las Escrituras que nos hace verdaderamente libres del pecado, la muerte, Satanás y el infierno. Otro comentarista decía, esta libertad es multifacética, o sea, la libertad que trae la palabra de Dios. Es la libertad de Dios que nos libra de la falsedad, el engaño y las mentiras. Es la libertad que nos libra de la condenación y el juicio de la ira de Dios. Es la libertad que nos libra de la ignorancia espiritual que está en el mundo. Es la libertad que nos libra y nos salva de la muerte espiritual que antes teníamos. Pero también podríamos decir, es la libertad que Dios promete para sus hijos. Dios, hermano, Dios no quiere que sus hijos, aún ya siendo hijos, sean leprosos. Dios quiere que experimentemos la victoria sobre el pecado. Ese pecado dominante, ese pecado arraigado, ese pecado oculto, no es el llamado de Dios para sus hijos. Yo quiero decirle esto porque a veces muchos de nosotros aparentemente tenemos una vida mientras estamos en un estado de esclavitud en ciertas áreas. Dios vino a librarnos y en la medida que nos zambullimos en su palabra, Él va a ir a todas esas áreas. Y Él va a santificar esas áreas. Él nos va a mostrar cómo vencer esas áreas. Pero necesitamos zambullirnos. Hermano, tengo un problema tremendo con la pornografía.
Oren por mí para que Dios me libre hoy en este momento de ese pecado. Pues mi querido hermano, aunque Dios pudiera actuar sobrenaturalmente de esta manera, el camino muchas veces requiere una responsabilidad. Entonces vas a ir a la palabra y vas a buscar todos los pasajes que hablan de la lujuria y vas a ver cómo Dios trata el pecado. Vas a ir al Nuevo Testamento y te vas a enfocar en todos los capítulos que la Biblia habla de cómo santificarnos. Vas a escuchar series, estudios, conferencias de cómo vencer el pecado de la pornografía. Vas a ir a la librería cristiana y vas a comprar todos los libros que traten de eso. Vas a ir a consejería con tus hermanos de la iglesia y vas a luchar contra ese pecado con la gracia y la palabra de Dios. Y en la medida que el hombre se dispone y se zambulle, experimenta que esa lepra es quitada y es limpio. Pero necesitamos zambullirnos, hermanos. Necesitamos sumergirnos en la palabra. Necesitamos entregarnos de una manera constante, verdadera, a la palabra de Cristo. Porque Él prometió que Él vendría a hacernos, hermanos, verdaderamente libres. Esto no son ideas, hermanos, esto son realidades. Que todos los que hemos caminado con el Señor y nos hemos sumergido en su palabra, hemos experimentado. Jesús es poderoso, hermanos, para sanarlos, limpiarnos de todo tipo de lepra. A eso vino. Esa fue su gran labor. Él vino como un médico a sanar a los enfermos del pecado y darnos una nueva vida. Saben que en la figura de la lepra es maravillosa, hermanos, en la ley. Yo les había dicho, primer paso para purificar al leproso, matar una avecilla para que la sangre fuera aspercida, rociada sobre el leproso. Pero él tenía que tener otra avecilla. Qué imagen preciosa, ¿verdad? Y esa avecilla, que era parte del ritual de purificación, no debía ser sacrificada. ¿Saben qué se hacía con esa avecilla, hermanos? Se liberaba. Se liberaba. Figura de que Cristo vino a hacernos libres. Verdaderamente libres de nuestros pecados. Libres de nuestra inmundicia. Libres de nuestra lepra. Qué obra maravillosa, hermanos. Qué obra maravillosa la que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Y hoy, nuevamente, o tal vez usted que viene por primera vez, el Señor le está diciendo, ven, zambúllete. Zambúllete en mi palabra, sumérgete en mi palabra. Y vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. ¿Cómo sería la vida de Naamán después de esta experiencia, hermanos? Libre, limpio, sano. Ya él no sentía vergüenza de su lepra. Ya él no sentía eso de ocultar su lepra. Dios lo hizo como una nueva criatura. Esa es la figura de su piel como una piel de bebé. No importa el pecado, hermanos, que nosotros hayamos cometido. La gracia de Jesucristo y la salvación de Él puede hacer de nosotros personas totalmente nuevas. Limpiarnos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, de toda nuestra suciedad y darnos una nueva vida. Qué precioso es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Terminemos leyendo el pasaje de Segunda de Reyes, que dice, Segunda de Reyes 5:14, dice, él entonces, Naamán entonces entendió, hermanos.
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Que así como nada más, mis hermanos, nosotros podamos obedecer la palabra del hombre de Dios, que es Jesús, y sumergiéndonos en esa palabra podamos ser limpios, verdaderamente libres. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos das, Señor, de reunirnos a considerar tu palabra, Señor.